Bueno, muy buenos días y bienvenidos a otro video. Hoy estoy filmando con mi papá, Daniel, y hoy vamos a estar hablando sobre el costo de vida en Canadá. Hace unas cuantas semanas filmamos un video donde salimos a manejar por nuestro barrio, a conocer nuestra ciudad, hablamos un poco sobre la vida en Canadá y hubieron muchas preguntas sobre el costo de todo, de la comida, Sí. seguro, alquiler, autos, gasolina. Así que sí, vamos a estar hablando sobre eso hoy. Sí, hoy les vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la vida aquí en Canadá, porque no es cuestión de que empiecen a hacer la valija y se quieran venir sin saber qué es lo que los espera en un lugar como este. La vida acá es bastante cara y hoy le vamos a dar un desglose más o menos de todas las áreas de la vida de diario y así se van a poder hacer una idea un poquito más extensa de lo que es vivir en Canadá, ¿no? Y vamos a empezar con la comida. A nuestra casa siempre llegan estos circulares con los precios, los especiales que tienen cada semana. Sí. Así que vamos a mirar esos circulares juntos y leer precios para ustedes. Estos son algunos nomás porque Ya. generalmente mandan una pila así. Quiero dejarles saber que todo esto es reciclable, no va a la basura, porque mucha gente va a decir, qué desperdicio de papel. No, esto toda la semana se recicla y se usa y se vuelven a usar y se vuelven a reciclar. Nada de esto va a la basura. Y entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de supermercados. ¿Sí? Ya. Y tenemos circulares para varios supermercados. Este primero es el de Metro. Aquí tienen para que se den una idea, por ejemplo, la carne, el bife ancho o lo que aquí se llama el ribeye, ¿no? El ojo de bife sería. El precio por libra es $5.88. El pavo, ¿okay? Congelado, como el que comimos nosotros en la cabaña, pero el nuestro no era congelado. Esta es una marca de primera línea, Butterball, o sea que vendría a ser bola de manteca la traducción. Y este se vende a $1.49 la libra. Fruta, uvas, ¿sí? Uvas, estas vienen de los Estados Unidos, $1.69 la libra, que serían $3.73 el kilo. Cuando hablamos de precios estamos hablando en dólares canadienses, no son dólares americanos, acuérdense, son dólares canadienses. Y sí, la procedencia de los productos, por ejemplo, estamos en pleno invierno y muchísima fruta llega de países como Chile, Estados Unidos, Centroamérica. Y para que se den una idea, las uvas son de Chile, el ananá viene de Costa Rica, 2 ananás por $5. Pimientos de Estados Unidos, 98 centavos la libra. A ver, ¿qué más les puede interesar de acá adentro? Acá tienen una tremenda página de productos. Todo frutas y verduras. Frutas y verduras, aquí las tienen. Les voy a dar una idea, por ejemplo, naranjas de Sudáfrica. Sí, sin semilla. Estas vienen desde Sudáfrica. Imagínense, $1.69 la libra, $3.73 el kilo. Han cruzado el océano Atlántico y han tenido que venir prácticamente desde la otra punta del mundo. Acá tenemos tomates, estos son de Ontario. Los tomates están a $1.69 la libra. El espárrago, estos vienen de Perú. Las chauchas son de Guatemala. Pero ahora más y más, estos canadienses de tonto no tienen un pelo. Se está empezando a producir localmente en invernaderos. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que tenemos todo tipo de productos y son productos ya producidos en Canadá. Que uno dice, wow, ¿cómo hacen para producir en pleno invierno, ¿no? Con estas temperaturas? Bueno, para que se den una idea, a ver si encontramos aquí un poco más de productos de carne. ¿Sí? Esta página es todo carne para mostrar. Ahí está. Esa página toda de carne y toda de productos, algunos ya vienen cocinados, pero otros no. $7.99 la libra, pechuga de pollo. El pollo entero, pollo fresco, $3.49 la libra. Carne molida, y esta es de buena calidad, ¿sí? $5 el paquete de medio kilo. Conejo. ¿Conejo? ¿Venden conejo? Sí, conejo, $6.99 la libra. Wow. Conejos, ahí están. Costillitas de cordero de Nueva Zelanda.
9,99 la libra, vendría a ser. Miren si no hay corderos en la Patagonia y no llega nada aquí desde allá. Después tenemos, a ver, ¿qué más Otro podemos supermercado, Sobeys. Sobeys es otra cadena grande que hay acá. Aquí también podemos ver que tienen, por ejemplo, el salmón del Atlántico fresco, producto de Canadá. 8,99 la libra. Ok, aquí tenemos mandarinas que vienen de Chile o de Sudáfrica. Estas son las famosas las clementinas que le llaman aquí. Son unas mini mandarinas que no tienen semilla y que generalmente vienen de Marruecos. Pero ahora también ya se avivaron en otros países y las están empezando a producir. Y son súper dulces y se venden en unas cajitas de madera. Aquí la gente compra directamente, son tan buenas y uno se puede comer tantas que compran las cajas. Peras de Estados Unidos, shallots de Ontario, pepinos de Canadá. En fin, se dan una idea más o menos de dónde llegan los productos y de lo que cuestan las cosas en este país. ¿Qué tal productos en lata? Productos en lata. Ahí hay unos cuantos. A ver, ok, salsa de tomate ragú, y ya está preparada esta, viene lista para usar, con 2 frascos por $3, que cada frasco tiene 640 ml. Jugo de naranja, ok, Minute Maid, de jugo de naranja fresco esto, naranja exprimida, ¿no es cierto? Este trae 1,75 litros, son casi 2 litros, y se vende a $2,49. El cereal de 400 gramos, $3 una caja de cereales. Acá tienen una, por ejemplo, Coca-Cola, las latas de Coca-Cola, vamos a ver. 4 latas de 310 ml, Coca-Cola o Canada Dry Ginger Ale, $3. Bueno, sí, acá están más o menos los precios de la comida, para que tengan una idea. Estamos tomando mate cocido, Hoy nos quitaron el vinito por alguna razón, la doña. La dieta sigue, Okay. La dieta después de las fiestas. Bueno, y aparte de circulares de comida, también a veces las... Mueblerías. Mueblerías. Ok, esto es lo que yo les quería comentar para que se den una idea. Esta es una mueblería de las más grandes que hay aquí en Canadá, se llama The Brick, el ladrillo vendría a ser. Y en la circular, miren, aquí abajo, lo que leen aquí abajo, 36 meses para pagar lo que usted compra sin interés. ¿Qué significa? Usted va a la tienda, si tiene buen credit rating, o sea, ¿cómo se diría en español? Nivel de crédito, si usted es una persona responsable, porque aquí en este país todo se basa en el crédito. Y mejor puntaje tenga usted, cuando usted va a hacer una aplicación a una tienda como esta, inmediatamente se lo aceptan, se lo conceden ahí en el acto. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a la mueblería y dice, bueno, me quiero llevar una heladera, una cocina, una televisión de 70 pulgadas y 2 sofás y bueno, sí, ok, muy bien, el nombre, dónde trabaja, le llenan la aplicación y le dicen, mañana se lo entregamos todo. Cargan en el camión, al otro día le tocan la puerta, sí, le venimos a descargar y le entregan todo y usted no desembolsó un centavo. Tiene 36 meses para pagarlo. Si usted quiere, puede arreglar para pagarlo en mensualidades, o si usted quiere, puede decir, yo en 36 meses no pago nada, pago todo al final, ¿verdad? También lo puede hacer. Lo único que, si usted deja el total para el final y se cumple el 36 mes y usted no pagó el total, entonces ahí sí, le cargan el interés desde el primer día que usted sacó la mercadería desde la tienda. ¿Entendieron? O sea que le dan 36 meses sin interés, pero al cabo del mes 36 usted tiene que haber cancelado la deuda en full, total. Entonces, muy importante mantener los pagos y hacer los pagos como se tienen que hacer. Algo para mencionar también es que a fin de año suelen tener un montón de especiales. Todo está en descuento o en remate por Black Friday, Boxing Day. Son días donde los precios son súper bajos y todos van a las tiendas para ir de compras. Claro. Aquí, como ustedes ven, estos son todos televisores. El círculo rojo es el precio en realización, en especial. Al lado le dicen cuánto se ahorra. Por ejemplo, en esta pantalla se ahorra $300, en esta 200, en esta 100, en esta 300 y todo así. Una pantalla Samsung, ¿okay? De 58 pulgadas está
a 800 dólares. Acá tiene una Samsung de 55 pulgadas, 700 dólares. LG, ¿no? De 70 pulgadas, 1.500 dólares canadienses. Ahí se da más o menos una idea de lo que costarían televisores. Computadoras, vamos a ver. ¿Qué tienda es esta? Esta es Best Buy. Best Buy es todo electrónico. Es todo electrónico y también tiene artículos de cocinas, heladeras, ¿sí? Por ejemplo, una cocina, son eléctricas casi todas las cocinas. Hay a gas también, pero mucho eléctrico. Una cocina Samsung, 2.400 dólares. Las heladeras de 23 pies cúbicos Samsung, con 3 puertas, dispensador de agua de cubito, freezer abajo, 23 pies cúbicos, 2.000 dólares. Más chiquitas, 18 pies cúbicos, 600 dólares. Una cocina Samsung de 5.9 pies cúbicos, 900 dólares. O sea que hay precios para todos los bolsillos. Computación. Van desde los 650 dólares. Sube hasta casi 1.800. 1.500, 1.800. Esto es más comida. Yeah. Esta es una tienda vendría a ser una ferretería gigante, una tienda de artículos del hogar, ferretería, todo ese tipo de cosas. Máquinas de cortar pasto desde 230 dólares hasta más o menos 600, 700 dólares. O 1.300 si te quieres comprar un tractor. Aquí tenemos, por ejemplo, algo que se usa mucho aquí en Canadá, que son los taladros eléctricos con batería. Y la marca más conocida, ya la conocen allá también, son DeWalt. Una combinación de taladro con taladro a percusión, con 2 baterías, 229 dólares. Esa viene con su valijita, viene con todo. Esto, la ropa no interesa. Farmacia. Y que hay Lowe's, Canadian Tire. Esta es otra gran tienda canadiense típica de acá, se llama Canadian Tire. Y aquí venden de todo. Desde artículos para el hogar hasta todo lo que sea relacionado con los vehículos, ¿no? Con autos. Vamos a ver, ruedas de autos. Eso le puede interesar a todos, que vale un neumático en Canadá. La marca BF Goodrich. El tamaño medio es rodado 15, que es bastante el rodado más común, 14-15. Estos son 15. 144 dólares. Aquí tenemos una Goodyear, pero sí que es totalmente de nieve. Esta es una rueda de nieve para el invierno. 187 dólares. Después tenemos artículos del hogar, artículos de camping. Aquí hay bicicletas, hay... A ver, ¿cuánto es una bicicleta? Porque... A ver, una bicicleta. La última vez que compramos una bicicleta fue hace 15 años. Ok, una marca bien conocida acá que es CCM. 21 velocidades, le sale 300 dólares. Hay tanto, pero es una... A uno lo ahogan con todas estas cosas. Uno empieza a mirar y dice, pero... herramientas, miren. Un juego de llaves, esta marca la conocen por allá, Stanley. Son juegos de dados con los, ¿cómo se llaman? Las chicharras esas que andan trac, ¿cierto? 99 piezas, que es la chiquita, le sale 70 dólares. Okay. Así que más o menos ahí ya tienen... Bueno, qué bien que me vendría un vinito para aliviar el garguero. Mate cocido. ¿Puedo? Mate cocido nomás. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora terminamos con los circulares, pero como estamos hablando de comida, también quería mencionar salidas a restaurantes. Lo más barato vendría a ser como un McDonald's o Burger King. Comida chatarra. Rápida. Y algo así te va a salir como mínimo 10 dólares por persona, por una hamburguesa, papas fritas y tal vez una Coca-Cola. ¿Un slice de pizza? ¿Cuánto? Samuel tendría que saber cuánto es una pizza. Un slice of pizza with a Coke? Like $4 or $5. Yeah. 4 o 5 dólares Yeah. $3 to $4 for a slice and a por un pedazo. Sí. for a slice and a drink. Ok. Un pedazo y una bebida. Entre 3 y 4 dólares por un pedazo de pizza, más o menos un triángulo, con una bebida gaseosa, con una Coca-Cola. Yeah. Después uno también puede ir a algo que se llama un food court, que es como una sala de comida en los shopping malls, en los centros comerciales. Sí. Y ahí la comida es un poquito mejor que un McDonald's o un Burger King, pero todavía es barata. Eso te puede salir entre 8 y 12 por persona, tal vez hasta 15 si quieres una bebida y un postre. Pero ya si quieres salir a cenar a un restaurante lindo, yo diría por lo menos 40 por persona. Bueno, hay oportunidades, por ejemplo, como cuando uno va a comer ahí a Montana.
Ok. que es una casa donde se comen hamburguesas y carnes, digamos, ¿no es cierto? Y hay días de la semana que ellos tienen un especial y es tenedor libre, como le llaman ustedes, acá le dicen all you can eat. Y, por ejemplo, le sirven todo lo que usted pueda comer en costillitas de cerdo, esas costillitas que se hacen a la parrilla, ¿vieron? Con la salsa de diferentes salsas, dulce, amarga, de lo que sea. Y eso más o menos sería unos $30 por persona y usted come hasta donde le dé, ¿no es cierto? La bebida y todo lo demás es extra. O está también el Mandarín, el restaurante chino, que es un buffet, tipo buffet abierto, y ahí está de todo, de los postres hasta lo que a usted se le ocurra. También tenedor libre y más o menos depende, si usted va a comer a la hora del mediodía son unos 25 a $30 por persona. En la noche por ahí es un poquito más caro, pero es ilimitado lo que usted puede consumir. Si quiere ir a comer a restaurantes más finos que sirvan un carne, steak, eso churrasco, sale caro. Steak o mariscos, sí, eso es caro. 40, $50 por persona. Con El vino es carísimo acá, el vino en los restaurantes, porque de por sí ya es caro ir a comprarlos a la comisión de alcohol, como los compramos nosotros. Ustedes ven que una botella de vino aquí más o menos de un poco de calidad anda rondando los 20 a $30. Entonces, a eso el que la vende en el restaurante le tiene que sumar la ganancia. Vamos a hablar de los vehículos. Entonces, un vehículo aquí en Canadá, bueno, precios de autos, la gama es interminable. Usted acá se puede comprar un auto desde $300, $400 hasta $250,000, depende de lo que quiera. Entre medio hay de todo. O sea que precios de autos, si le interesa eso, entren a autotrader.ca y ese es un lugar que tiene todos los precios de coches nuevos, usados y todo lo que se le ocurra a usted. Hoy en esta época están vendiendo los vehículos nuevos, 0 kilómetros, en los concesionarios y muchos venden a plazo y con 0% de interés. Usted lo puede sacar a pagar generalmente son 48 meses, 50, 60, 70, 80, lo que sea. Hay muchas ofertas que si uno anda buscando, las puede conseguir por 0% de interés por la duración de todo el periodo del préstamo. No es de que este año 0% y el año que viene le meten interés. Eso es por el periodo que usted elige pagar el auto. Si usted dice, bueno, yo voy a pagar un auto en 72 meses con 0% de interés, los tipos que hacen, agarran el valor del auto, lo dividen por 72 y eso es lo que usted va a pagar mensualmente. Nada de interés. En este momento el interés bancario aquí en Canadá anda rondando el 3,5%, el 4%, el 5%. Para comprar una casa con una hipoteca, usted en este momento puede conseguir más o menos el 2.5, 2.8, el 3%. Depende si quiere el préstamo abierto con un interés fluctuante o si usted dice no, yo quiero tener un interés fijo por los próximos 5 años. Entonces ahí le dicen, bueno, por los próximos 5 años su interés anual va a ser del 4%. Perfecto, entonces usted ya sabe exactamente durante 4 años cuánto va a pagar mensualmente por el préstamo hipotecario de su casa. Al cabo del 4º año o del 5º año, depende cómo sea el periodo que usted eligió, renegocia. Entonces el banco lo llama y le dice, mire, su periodo de 5 años termina, ¿qué quiere hacer ahora? ¿Cómo quiere pagar los próximos? Usted puede decir, bueno, ahora me quedo con interés fluctuante. Ok, entonces queda lo que se llama aquí open, abierto. O también usted puede decir, bueno, quiero otro periodo de 5 años con interés fijo. El banco le va a decir, bueno, en este momento el interés fijo por 5 años son 4,5% y ese va a ser su interés por los próximos 5 años. Y generalmente son periodos antes llegaban hasta 30 años, pero ahora el gobierno cortó un poco eso y creo que se puede pedir máximo entre 25 años. Sería lo normal que uno tiene para pagar una propiedad, un préstamo hipotecario, 25 años. La tarjeta de crédito tiene un interés del 20% anual. Continuemos con la casa. Okay. Esta casa donde vivimos nosotros tiene 280 metros cuadrados de superficie. Para que se den una idea, esta es la cuenta de la luz, $52.29. Este fue el mes de julio. Aquí tenemos un sistema donde ellos nos indican
cómo fue el consumo de luz, y el día ellos lo dividen en tres sectores. Pico bajo, pico medio y pico alto. O sea que en horas de bajo consumo el costo de la electricidad es 0.065 por kilowatt. En hora de pico mediano sube a 0.094 el kilowatt, y en hora de pico alto sube a 0.132 el kilowatt. Los fines de semana y los feriados son épocas de bajo costo, entonces nosotros aprovechamos para hacer el lavado de ropa, el secado, todo eso los fines de semana, porque la electricidad cuesta la mitad. Entonces esa es una. Aquí calefaccionamos con gas natural. La casa tenemos una caldera en el sótano, gas natural, y tenemos un tanque que funciona para calentar el agua, para las duchas, todo eso, que también funciona con gas. El tanque de agua caliente no es nuestro, lo alquilamos, lo arrendamos. El costo del arriendo son $24.30 por mes. Eso es para arrendar el tanque. Y después el consumo de gas, $142 por mes. ¿Cómo funciona esto? Usted tiene dos opciones. Puede pagar el gas que consume el mes, exactamente ese gas que usted consume el mes y paga. O puede hacer, como hacemos nosotros, un pago promedio a lo largo de los 12 meses, que en este caso son $142 mensuales, y ellos se basan en su consumo del año anterior. O sea que nosotros lo que consumimos el año anterior, ahora este año que comienza, ellos dicen, bueno, usted lo que consumió el año pasado se lo vamos a dividir en 12. Y todos los meses pagamos una suma igual. Al último mes, al mes 12, al 12º mes, cuando ya termina el periodo, ellos hacen un cálculo y el último mes ajustan. Puede ser que usted haya consumido menos de lo que ellos le han estado cobrando todos los meses, entonces el último mes ellos le devuelven, le dan un crédito porque dicen, no, usted ha pagado demasiado, le devolvemos. Puede ser que usted haya pagado menos de lo que consumió a fin de año mensualmente, y a fin de año le hacen un ajuste y dicen, no, usted pagó menos, tiene que tener el ajuste ahora y va a pagar ese último mes, va a pagar un poquito más que todos los otros meses. Así funciona, y esto es para la calefacción y para el agua caliente. Esta otra. Este es el tema de agua corriente y cloacas. Ya. Esta es una factura que viene cada 3 meses. Y en 3 meses, del agua que entró a la casa y del agua que salió, $155. Eso más o menos, para que se den una idea, la casa. Esta casa anualmente tiene impuesto a la propiedad, son más o menos unos $5.000 al año. O sea que nosotros pagamos $440 por mes de impuesto a la propiedad, que es el property tax, que se llama aquí. Y después, por supuesto, si usted tiene la hipoteca, lo que le corresponda pagar a usted, que eso varía de acuerdo a cuánto le costó la casa, cuánto fue lo que entregó usted de anticipo para comprar esa casa, y eso varía, pero no les puedo dar una cifra porque usted puede pagar, decir, bueno, la casa costó $500,000, pero yo di un anticipo de $300,000 y le queda una cifra pequeñita para pagar después de balance. El mínimo que ellos piden para que usted compre una casa, creo que en este momento es el 10% o el 15% del valor de la propiedad. O sea que si usted agarra y dice, voy a comprar una casa que vale $100,000, el banco a usted le obliga a poner $15,000 suyos en la mesa. ¿Autos? Ok, autos. Autos. Estábamos en autos. Ok. El auto. Llega la renovación de chapa de patente. ¿Sí? Eso es, se puede renovar anual o bianual. ¿Y qué hacen? Usted hace un pago y ellos le mandan un sticker metálico que usted se lo tiene que poner a la chapa patente de atrás del auto. Todos los años cambian de color los stickers, cosa que la policía, usted de lejos ya lo ve. Si este año son sticker verde y usted tiene uno azul, ¡pum!, paralo porque ese no pagó. Por un año son $120 por vehículo. Si quiere pagar por 2 años, son $240 por vehículo. Y con esto me han mandado, como es en este país todo organizado y todo funciona, han mandado las nuevas normas y las nuevas reglas que están cambiando. Por ejemplo, ustedes saben que el mes pasado legalizaron la marihuana aquí en Canadá, entonces aquí ya lo están incluyendo y dicen manteniendo las carreteras de Ontario seguras. Y dice, si a usted lo agarramos manejando con un impedimento que sea
pastillas tipo barbitúricos, droga, digamos, marihuana o alcohol, las tres tienen las mismas penas. Se considera como que usted está manejando bajo la influencia y es penado por la ley. No maneje distraído. ¿Qué significa manejar distraído? El cell phone, arreglándose las pestañas, las mujeres, poniéndose lápiz labial, charlando con uno que está atrás en el asiento. Comiendo, no comiendo, te dejan comer en el tampoco auto, está ¿no? prohibido, chupándose una Coca-Cola, ¿vieron? Todo eso está prohibido. Ok, ya que estábamos hablando de autos, también vamos a hablar de transporte público. Y en nuestra ciudad, en Brampton, si te quieres subir al bus público es $4 por persona para adultos, que es bastante caro. La última vez que yo me había fijado el precio solía ser $2,75, así que ha subido un montón. Si uno tiene una tarjeta para el bus y usas esa tarjeta, solo te sale $3 por persona. Si tienes un pass, Un pase, sí. ¿ya? Por una semana es $33 o $124 por el mes. Y esto es para adultos, tienen descuentos para jubilados y también descuentos para estudiantes. Y este es el bus público para la ciudad nomás, pero si tienes que ir al centro, quieres ir a Toronto, que vendría a ser otra ciudad, Sí, ¿no? este es un barrio en la periferia. Es más caro, es $8,75 para ir en bus o en tren, el Go Bus o Go Train es la misma compañía. Y round trip sería $17,50 para ir al centro y regresar a Brampton. Y de vuelta. Y de vuelta. Sí. Así que como ven, el transporte público aquí barato no es. No. Y es por eso que mucha gente decide, más vale tener un auto. Porque si usted tiene que viajar todos los días de aquí al centro de la ciudad y le cuesta $20 prácticamente, $17,50 diario para ir y venir, dice, bueno, me compro un auto y lo tengo para el uso familiar, los fines de semana, si quiero salir. Sí, una de las cosas que aquí el transporte público están siempre empujando para que la gente use transporte público, que esto, que el otro, pero los costos no lo justifican, es carísimo el transporte público aquí. Y los buses no son muy frecuentes en Brampton. En el centro es otra historia. Pero acá en esta ciudad, tal vez puedes estar esperando 20 minutos hasta que pase el bus. Bueno, yo desde que vivo en esta ciudad, hace 18 o 19 años, nunca me subí ni a un colectivo, ni a un subterráneo, ni a un tren, ni nada. No sé ni cómo funciona en el sistema, porque jamás anduve en transporte público, siempre anduve en auto, por el mismo hecho de que los lugares las distancias son muy grandes aquí en Canadá. Este es un país muy grande, muy extenso. Entonces usted tiene que cruzar esta ciudad en bus, por ahí tiene que tomar 2 o 3 y no llega nunca. Hay que agarrar, subirse en auto, meterse en el highway. Hablemos sobre teléfonos, los planes de teléfonos. Bueno, los planes de teléfono, sí. Ustedes tienen los planes aquí que son planes de 1 año, 2 años. Y generalmente lo que hacen las compañías es a usted le dan un teléfono de última generación, un cell phone, y le dicen, bueno, el teléfono no se lo cobramos, se lo regalamos si se quiere, pero usted tiene que firmar un contrato ya sea de 1 año o de 2 años, con mensualidad. Entonces al final de los 2 años el teléfono termina siendo suyo, un teléfono que puede costar, qué sé yo, 700, 800, $1,000, y ellos lo que hacen es eso, le dicen, bueno, usted va a ser cliente nuestro durante 1 o 2 años, al final se va a quedar con el phone, pero va a tener que pagar la mensualidad. Y la mensualidad varía de acuerdo a qué es lo que usted necesita, como tiempo de aire, data, si usa mucho el internet, si usa mucho, en fin, hay planes para todos, para todo tipo Puede de... ser 50, 60, 70, $80 al mes. Yo tengo el más básico de todos, sin data, nomás para enviar texts y para hacer llamadas. Y yo pago $15 al mes. El tuyo también es un plan bien barato, bien simple, parecido el mío al mío. es un plan que se llama Pay As You Go. Pague a medida que usted va necesitando. Y yo lo que tengo es una reliquia. Miren esto, ¿Se acuerdan? Indestructible el Nokia. ¿Cuántos años ya tiene tu teléfono? 20 años lo tengo. Y tiene la misma batería todavía esta. Sí, lo tengo desde que llegué aquí. Y si se imaginan las cosas que pasaron a través de este teléfono, bueno, y a este yo lo cargo, le meto, por ejemplo, ayer le puse $20 y me dura de acuerdo a lo que lo uso.
que ahora es poco porque yo estoy semi retirado y no tengo mucha actividad. El único problema de ponerle plata así de a $20 es que ellos le dan un periodo de un mes y medio para que usted consuma esa cantidad de dinero. Si no la consumió en ese periodo que usted le adjudicaron, lo pierde. Entonces, si mete $100 de golpe aquí adentro, lo carga con $100, eso le dura por 12 meses. Ok, ¿qué más? Una salida al cine. Ok, si quieren ir a ver una película suele ser $12 para adultos, pero si quieren el IMAX, el 3D... Sí, como un cinerama 3D, con digamos. los lentes. Sí, el IMAX, ¿no? Eso es $20 por persona, eso ya sale más caro. Bueno, comer en el cine también es caro, comprar popcorn o comprar chips con queso derretido y las Coca-Cola, todo eso es carito, o sea que... Por lo menos $10 por persona, como mínimo. Sí, o sea que... Bueno, mejor ir con los snacks en la cartera. Llevarse los caramelitos, llevarse una barra de chocolate y no se va a llevar un choripán porque no lo dejan entrar tampoco, ¿vio? Y lo paran y dicen, ¿para dónde vas vos con eso? Entonces, y bueno, por último, alquiler de apartamentos o casas. Eso también es una variedad, depende de dónde quiere vivir. No es lo mismo alquilar aquí en Brampton que ir a alquilar en el centro de Toronto. No es lo mismo, por ejemplo, aquí las casas como estas. Muchas casas tienen sótano y en los sótanos generalmente hay un apartamento. Un apartamento en un sótano de un dormitorio, el alquiler mensual puede ser más o menos de $600 por mes. Incluye la electricidad, el agua caliente, la calefacción, todo. Lo único que no incluye es el teléfono. Generalmente le incluyen el cablevisión y le dan un lugar donde estacionarse afuera de la casa, ¿no es cierto? Ahora, si usted quiere alquilar un apartamento en un edificio, un apartamento de 2 dormitorios, más o menos eso le va a salir unos $1.800 mensuales. Por supuesto, le incluye el agua caliente, el agua fría, la calefacción, el aire acondicionado. Generalmente le dan cable, servicio de cable, porque tiene todo el edificio. Usted tiene que conseguir el internet, digamos, lo único que le haría falta. Si se quiere ir al mismo edificio, pero quiere ir a vivir al centro, downtown, y capaz que le sale $3.000. O sea que eso también es todo relativo a dónde quiere vivir uno, cómo quiere vivir, cuántos dormitorios necesita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, sueldo. Bueno, el sueldo mínimo en la provincia de Ontario ahora es $14 por hora. Sí. Pero eso es trabajando en un cine o un McDonald's, ¿cómo le llaman? Entry level. Sí, $14 la hora es el salario mínimo que se puede pagar aquí en Canadá. Nadie puede ganar menos de $14 la hora, a no ser que usted, creo que los únicos que pueden tener sueldos menores son los que reciben propinas, los camareros y todo ese tipo de gente, porque con las propinas sobrepasan el salario mínimo. Pero todos los demás, digamos, usted trabaja en una factoría, en un restaurante, en la cocina de un restaurante, trabajos de nivel de entrada, digamos, trabajar en un Walmart, los chicos que trabajan después de la escuela empaquetando en los supermercados, las cajeras, que trabaja un part-time porque estudia. Entonces, todo eso son los trabajos que pagan $14 la hora. ¿Puede vivir una familia aquí en Canadá ganando $14 la hora? Y yo le diría que depende de dónde viva en Canadá. Aquí en Toronto, olvídese. En Vancouver, olvídese. En las grandes ciudades, usted sí calcula $14 la hora. Una semana laboral aquí son 40 horas. $14, $560, usted $560, lo multiplica por 4 y serían $2.200 por mes. Si tiene una familia de 4 personas, digamos, ese salario prácticamente se le va a usted en pagar el alquiler y tal vez un poco de transporte. Y después le queda todo lo demás, comida, salida, en fin. A ese nivel de entrada de dinero, $14, o son los jóvenes que todavía viven en casa y los padres le dan casa, comida, todo lo que necesitan, y esos $14 son para ellos tener, para ir a comprarse, qué sé yo, la peluquería y esas cositas. O usted tiene que trabajar con la mujer, los dos, ambos tienen que ganar $14, tiene que hacer horas extras, no sé, que probablemente tenga que trabajar los 7 días. Y así todo va a tener una vida bastante
Este país, ok, $14 la hora, un matrimonio que gane $14 la hora, pero usted tiene que estar viviendo en algún pueblo chico, en alguna ciudad pequeña, donde las cosas son más económicas, ¿verdad? Donde usted puede tal vez tener un alquiler por $500 al mes. Aquí no se puede sobrevivir con ese tipo de salario. Familias que ganen ese tipo de dinero, no en Toronto. Aquí hace falta tener entradas de dinero sustancialmente más altas, por lo menos el doble. Tiene que estar hablando usted acá de $30 la hora para arriba. Trabajos que pagan ese tipo de dinero son todos los trabajos en la construcción. Un plomero acá puede ganar $40, $50 la hora, un electricista también, carpinteros, los que ponen los ladrillos afuera. Son trabajos duros, porque aquí la construcción no es broma. Aquí en invierno no para nada. Cubren las casas con plástico. Los andamios los cubren todos con plástico y adentro de los plásticos meten lo que acá se llaman las salamandras, que son como lanzallamas. Tienen los tubos de gas y tienen estos aparatos que largan una llamarada a full, cada tantos metros tienen uno, y para que los tipos no se congelen ahí arriba de los andamios, porque este país no para, es un país rudo, digamos, es sacrificado. Y hay posibilidades de vivir muy bien, pero hay que venir aquí con algún tipo de profesión. Ok, bueno, creo que eso es todo. Espero que lo hayan encontrado interesante y como siempre, si tienen más preguntas, las pueden dejar en los comentarios y vamos a tratar de responderles. Por supuesto, no sabemos los salarios para todas las profesiones, solo podemos compartir lo que más o menos tenemos una idea, pero sí, si tienen preguntas, escríbanos. Sí. Y ahí lo tienen, el costo de vida en Canadá. Un poquito los ayudó tal vez, ¿no es cierto? Ya. Bueno, nos vemos en el próximo video. A la Chao. próxima. Chao.